buenas tardes, mis queridos hermanos. Es una bendición estar una vez más nosotros aquí, usted desde su casa. Y bueno, pues yo sé que el Señor está trayendo bendición en medio de esta situación. Está ayudándonos a vivir nuestra vida espiritual, a vivir y hacer iglesia desde este formato, un formato distinto, el cual pues es particular, pero nos ayuda a no detenernos de lo que dice su palabra, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y aunque ciertamente no podemos hacerlo en grupo, lo hacemos ahí en casa con cada uno de nosotros, con nuestras familias. Me gustaría, antes de iniciar la enseñanza, que podamos hacer una oración más. Y esta oración es por la familia de nuestros hermanos Isaac y nuestro hermano Agustín Garza. Ellos pues han perdido, la hermana Ana Garza también, han perdido a su mamá respectivamente, a su suegra en Monterrey, y bueno, pues estuvieron por allá, me parece que ya están de regreso, y vamos a orar por ellos para que el Señor les consuele. He estado en contacto con ellos y me han dicho que tienen la paz del Señor, pero no está de más que podamos nosotros como congregación extender una oración para pedirle al Señor que les fortalezca y que les consuele y que les use también. Oremos. Señor, gracias por todo y en todo, porque nos permites, como dice tu palabra, orar los unos por los otros, y esta situación no es la excepción. Aún en esta situación en la cual no podemos estar en un mismo cuarto, en un mismo auditorio, Señor, tú nos permites orar los unos por los otros. Y en esta hora traemos delante de ti a nuestra hermana Ana Garza, a nuestro hermano Isaac, que han perdido, Señor, a su mamá, la cual ha pasado a estar contigo, Señor. Y por eso te damos gracias, porque ella ahora descansa después de haber padecido la enfermedad que tenemos en este cuerpo, a la cual estamos sujetos en este cuerpo. Tú le has llamado a estar en tu presencia y te agradecemos porque ella fue una hija tuya, sigue siendo una hija tuya y ahora está disfrutando de la comunión plena contigo. Fortalece a la familia, dales paz y dales denuedo también a mis hermanos para que en medio de esta situación puedan predicar tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo, y te pedimos, Señor, que sigas trayendo a sus vidas consolación. También en tus manos ponemos, Señor, este tiempo, esta palabra. Usa mis labios, Señor, usa estas notas que tú me has dado, que tu evangelio pueda ser proclamado sin ningún impedimento, que tu evangelio pueda ser exaltado, presentado, y así, Señor, seas tú glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hablemos de tradiciones por un momento. Tradiciones, según el diccionario, son ritos o son costumbres que se mantienen de generación a generación a generación. Yo creo que cada familia tenemos nuestras propias tradiciones que se pasaron así de una generación a otra. Puede ser un platillo de comida, puede ser un lugar, un restaurante, qué sé yo, pero todos estamos de alguna manera o practicamos de alguna manera estas tradiciones, estos ritos. Yo recuerdo que cuando era muy joven, era adolescente, me subía al auto con mi papá y él tenía un rito cada vez que se subía al automóvil. Cada vez que se subía al automóvil en la ciudad donde nosotros somos originarios o de donde somos originarios, hace mucho calor, casi como el de acá. Así que subíamos todos al auto y mi papá, en vez de encender el auto y prender el aire acondicionado, se quedaba ahí con el auto apagado y hacía su ritual de sacar sus lentes y acomodar cosas, y ya después encendía el auto. Para eso ya estábamos todos derretidos como nieve, ¿no? Dentro del auto. Pero ese era el ritual de mi papá, y cada uno de nosotros tenemos nuestro propio ritual. Gracias a Dios ese ritual pues no se pasó a esta generación, pero nosotros tenemos nuestros propios rituales, costumbres o tradiciones que les pasamos a nuestros hijos. Hoy en todo el mundo se celebra por tradición el domingo de resurrección. Se celebra la resurrección de Cristo. Sin embargo, el decir que se celebra, pues es eso precisamente, solo un decir en muchos de los casos. ¿Por qué? Porque muchos ni saben qué es lo que está pasando, así como en Navidad, ¿no? ¿En Navidad Cristo nació? ¿Qué? Ahora muchos están pues disfrutando de unos días de descanso aunados a los que ya tenemos. Han tenido un fin de semana largo y típicamente se utiliza este tiempo pues acá en Estados Unidos para celebrar a la coneja y los huevos de la coneja, lo que le llaman Easter, y este asunto, y la atención se la lleva la coneja, ¿no? Este domingo, por cierto, es un domingo particular en el año, normalmente, típicamente, porque es el domingo en el que más personas se reúnen en los templos, más personas van a la iglesia. Es como que, bueno, es domingo de resurrección, hay que ir a la iglesia, y muchos solamente en el domingo de resurrección y en el día de Navidad o en la temporada navideña es cuando van por las iglesias. Y yo no desaprovecharé
la oportunidad de hablar de la resurrección de Cristo en este tiempo. Es algo relevante, es algo esencial. Ningún fundador de las religiones o filosofías en el mundo ha resucitado. Ni siquiera puede decirlo, mucho menos comprobarlo. Todos y cada uno de los fundadores de las religiones en el mundo, de las filosofías en el mundo, han muerto y están ahora mismo en sus tumbas. Quedan allí solamente huesos o polvo. Sin embargo, Jesucristo, el Hijo de Dios, resucitó al tercer día, y estoy hablando no de una fábula, estoy hablando de hechos reales y comprobados. Su cuerpo físico, aquel que sufrió en la cruz, resucitó al tercer día, se levantó de los muertos. La resurrección, como dije, no es una fábula, no es una historieta, no es algo distintivo de una religión, sino que es la base de la fe cristiana. Es la base de la fe cristiana. Y el apóstol Pablo, escribiéndoles a los Corintios en su primera carta, capítulo 15, versículo 14, vamos ahí a primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 14, dice algo y es contundente. Es contundente porque con este texto, si se afirma lo contrario, se derrumba todo el cristianismo. Y fíjate lo que dice: y si Cristo no resucitó, o sea, si es una fábula, si es un invento, si es una tradición, si es algo falso, como muchos han dicho, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, les dice Pablo a los Corintios. Cristo, mis hermanos, murió en la cruz, eso es un hecho. Él pagó. Ese pago que nosotros merecíamos pagar fue consumado. Él lo dijo ahí en la cruz: consumado es. Después de haber muerto Jesús, de haber entregado el Espíritu al Padre, la palabra nos indica que fue sepultado. Un caballero, un varón llamado José de Arimatea prestó la tumba en la cual Jesús había de ser sepultado. Ya el Señor tenía todo previsto. El Señor Jesús no tuvo que estresarse por ese asunto porque el Señor tenía todo ya listo y preparado. Y José de Arimatea preparó esta tumba, la prestó, y otro siervo de Dios llamado Nicodemo, aquel a quien Jesús le predicó en Juan capítulo 3, en donde le dijo: Nicodemo, de cierto te digo que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y allí en ese capítulo 3 de Juan, es en donde está ese versículo tan conocido: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Nicodemo fue uno de esos quienes creyeron en Jesús, fue uno de esos quienes abrazó la fe en Jesucristo, y en el momento en el que Jesús murió, él pudo perfumar el cuerpo del Señor, él pudo ungir el cuerpo del Señor. Junto con José de Arimatea lo envolvieron en una sábana blanca, hicieron rodar la piedra de esa tumba después de poner su cuerpo adentro y se fueron. Cristo el Señor, resucitó al tercer día, y esto ocurrió conforme a las Escrituras, cumplimiento de las Escrituras. Y esto es relevante porque tanto los discípulos de Jesús como nosotros sabemos que ya esto había sido profetizado. Ya desde antes se había profetizado que el Señor había de resucitar, y es algo que vamos a ver el día de hoy más adelante. Pero también el mismo Señor Jesús les dijo a sus discípulos: yo he de resucitar al tercer día. Y Él resucitó ciertamente conforme a las Escrituras, como lo dijo Pablo también en primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 4. Y hablando de esa referencia que el Señor Jesús hizo acerca de su resurrección, vamos a verla en Mateo capítulo 12, versículo 39. Mateo 12, 39 al 40. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Aquí tenemos Jesús hablando de su sepultura y de su resurrección, usando al profeta Jonás, tal como él lo dijo, que la ley, los profetas y los salmos daban testimonio de él y de su obra. La Escritura, mis hermanos, ciertamente se cumplió. Toda ella se ha cumplido y se ha de cumplir hasta la última coma, hasta la última jota, hasta la última tilde. Se cumplió la Escritura, y el Mesías, el Hijo de Dios, murió pero resucitó. Y de esto
hay testigos, hubieron testigos, quiero decir, testigos oculares. Según el apóstol Pablo, hubo más de 500 testigos quienes vieron el cuerpo de Jesús resucitado. Las primeras en presenciar el cuerpo de Jesús resucitado fueron varias mujeres. Fueron María Magdalena, Juana, María, la madre de Jacobo, junto con otras mujeres, fueron las primeras testigos oculares del cuerpo resucitado de Jesús. Ellas, mis hermanos, estaban en el lugar correcto, en el momento correcto y haciendo lo correcto. Repito, ellas estaban en el lugar correcto, en el momento correcto y haciendo lo correcto. ¿Dónde estaban ellas, según los evangelios? Ellas estaban en la tumba de Jesús. Fueron a la tumba de Jesús para limpiar, para servir. Muy de mañana se levantaron para limpiar y para servir en esta tumba. En el momento, ¿cuándo? Muy de mañana, en el momento correcto. Por eso decía también en los salmos, dicen los salmos, de mañana me presentaré a ti, Señor. Y el Señor Jesús también de mañana se despertaba para tener tiempos de oración con el Señor. Pero dijimos que ellas también estaban haciendo lo correcto. Ellas estaban sirviendo, estaban dispuestas para servir a Jesús. Yo te pregunto, ¿estás dispuesto tú para servir a Jesús? ¿Estás dispuesto a estar en el momento correcto, en el lugar correcto y haciendo lo correcto? Porque cuando estamos haciendo eso, ocurre lo que les ocurrió a ellas. Ellas, cuando llegaron a este lugar, se encontraron con algo, y es que la piedra de la tumba de Jesús no estaba en su lugar, estaba movida. Cuando se asomaron, vieron que la tumba estaba vacía. Y después de esto se les aparecieron varones con vestiduras resplandecientes diciendo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Era demasiado shock para ellas ver la piedra movida, la tumba vacía, y ahora estos varones con vestiduras resplandecientes diciéndoles esto. Las estaban exhortando y les están diciendo: ¿qué están haciendo aquí? El Señor mismo les dijo que iba a ser entregado, que iba a ser crucificado y que iba a resucitar al tercer día. ¿Qué es lo que deberían de estar haciendo? Deberían de estar orando y esperando para verle. Ante la exhortación de estos ángeles, ellas corrieron presurosamente para ir con los 11 discípulos de Jesús. Recuerda que ya no estaba Judas. Iban con ellos para anunciarles y para contarles lo que habían visto con sus propios ojos. Y mientras que ellas obedecían, porque el ángel o los varones con vestiduras blancas, los ángeles, les dijeron: vayan y anuncien esto. Y mientras ellas iban haciendo esto, mientras ellas iban obedeciendo, ocurrió algo extraordinario que nos relata Mateo en su Evangelio, capítulo 28, versículos 9 al 10. Fíjate lo que ocurrió mientras que ellas obedecían. Y aquí hay otro principio: cuando nosotros obedecemos al Señor y a su palabra, pues somos capaces o somos objeto de ver maravillas de parte de Dios, cosas extraordinarias de parte de Dios. Dice Mateo 28, 9: he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies. ¿Y qué dice? Y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las buenas nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Fueron ellas las primeras en ver a Jesús resucitado. Fueron ellas las primeras, escucha esto, mensajeras de la resurrección a los 11 discípulos. Ahora vamos a continuar con el salmo que estábamos viendo el día viernes, el Salmo 22. Así que te pido que me acompañes ahí en tu Biblia en el Salmo 22, porque la enseñanza del viernes tuvo que ver con la muerte de Cristo. El mensaje se tituló Un grito de angustia, y hoy vamos a continuar con la segunda parte de este salmo, que se titula Un canto de alabanza, porque ese grito de angustia del Cordero matutino se convirtió en un canto de alabanza, y así se titula esta enseñanza. Mis hermanos, nuestra mente humana no alcanza a comprender la mezcla de sentimientos, sobre todo la mezcla de sentimientos en Jesús. En este caso tenemos ahí al Cordero de Dios muriendo, dando su vida, angustiado, pero a la vez
mientras que él padecía de esta angustia y de estos sufrimientos inigualables como vimos el viernes, el autor de la carta a los Hebreos nos dice que lo hacía con gozo. Dice Hebreos 12:2, con el gozo puesto delante de él, él padeció. Y tú dices, piénsalo por un momento, estaba él en angustia y a la vez tenía gozo. Eso solamente lo puede explicar el Espíritu Santo en nosotros, que podamos entender estas cosas. Es posible tener gozo en medio de la aflicción. Hay muchos quienes no entienden eso, quienes dicen, ay, ¿cómo me voy a gozar ahorita si lo estoy pasando terrible? Bueno, hay cosas que se perciben por el Espíritu de Dios. Es por el Espíritu de Dios y por la fortaleza que el Señor nos da que podemos nosotros en medio de la angustia tener también ese gozo. Y por eso vemos al apóstol Pablo en la prisión, ahí, no creas que eran prisiones como las de acá, ¿no? Que hasta la universidad les enseñan ahí, ¿no? El college les enseñan y cosas así. No, estaba en una prisión asquerosa, terrible, y desde ahí el apóstol Pablo les escribía a los filipenses, regocijaos en el Señor. Y si él lo decía, era porque él se estaba regocijando en el Señor. Así que es posible por el Espíritu Santo nosotros estar en angustia y a la vez con el gozo puesto delante de nosotros. Las últimas palabras de Jesús en Juan capítulo 19, versículo 30 fueron, consumado es, teletestai. No dijo estas palabras con resignación, no dijo, pues ya consumado es, ya está. No, esas palabras, consumado es, fueron palabras de victoria, fueron palabras de satisfacción porque había cumplido la voluntad del Padre. Y lo dice Isaías 53:11, vemos cómo el profeta anunció y predijo esto que iba a ocurrir, el gozo puesto delante del Mesías en la agonía. Dice Isaías 53:11, verá el fruto de la aflicción de su alma. Ahí cuando decía consumado es, y quedará satisfecho. Allí está la satisfacción en esa frase, consumado es. No es de resignación, es de victoria, es de satisfacción, decía. Y dice, y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará a mi siervo justo a muchos, y tú puedes decir yo, a mí, y llevará las iniquidades de ellos. Así que aquí empezamos a ver, en este Salmo 22, vamos a empezar en un momentito, vamos a ver cómo, así como en la música clásica, la música popular es bastante repetitiva, ¿no? Bastante cuadrada. Pero cuando escuchamos música clásica te das cuenta que hay varios movimientos. Está, por ejemplo, las 4 estaciones de Vivaldi, tiene 4 movimientos. Y así la música clásica tiene movimientos que se van desarrollando en partes muy oscuras, la armonía es oscura, el ritmo es lento, los instrumentos que están sonando son lentos y de pronto irrumpen las trompetas, de pronto irrumpen los violines, de pronto irrumpen los platillos, los bombos, y aquello pasa de ser algo oscuro a ser algo jubiloso y algo alegre. Y más o menos ante eso estamos. Recuerda que los salmos son canciones, eran las canciones, el himnario de Israel. Vamos a ver el versículo 22 de este Salmo 22, nos quedamos en el 21 el día viernes, para que veamos cómo cambia de un movimiento oscuro esta obra de salvación a un movimiento de júbilo, a un movimiento de victoria. Dice Salmos 22:22, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Hace unos momentos estaba describiendo cómo los perros le habían rodeado. Había descrito cómo estos soldados lo tenían con una espada, líbrame del toro, líbrame de la ferocidad del león. Y ahora hay un cambio y dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. La primera palabra que aparece aquí en este salmo es la palabra anunciar o el verbo anunciar. Y es la palabra hebrea sapar. Significa enumerar, contar, relatar, proclamar, declarar. Repito, anunciar significa enumerar, contar, relatar, proclamar y declarar. Esta palabra, mis hermanos, anunciar, está conectada con una palabra muy familiar para nosotros y es la palabra alabanza. Alabanza, tengo que explicar esto y lo he dicho en otras ocasiones, pero es bueno decirlo nuevamente. Alabanza no es música. Nosotros normalmente decimos, no, sí, la alabanza. Y estás pensando acá en los hermanos con la guitarra y el piano y cantando.
Pero alabanza, aunque es usada en la música, alabanza tiene que ver con palabras, tiene que ver con esto precisamente, tiene que ver con la comunicación, con hablar, y precisamente alabar es hablar bien de. Así que cuando nosotros cantamos con música, con instrumentos, nuestra música no es lo relevante, sino lo que acompaña esa música, y es la letra. La letra habla bien del Dios a quien tenemos, de Cristo a quien exaltamos. Y esta palabra zapar también se usa en un salmo muy conocido por nosotros, que es el Salmo 40. Vamos ahí al Salmo 40, versículo 1. Hasta el versículo 5, eso en donde al final aparece la palabra zapar. Pero vamos a leer desde el versículo 1 para tener mayor contexto. Dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Recuerda que el Cordero estaba clamando también. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo. ¿Qué dice? Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser zapar, enumerados, contados. Y esto no es un desánimo para decir, bueno, como no pueden ser contadas las maravillas de Dios, pues no las contemos porque es imposible. No. Lo que está diciendo es que las maravillas del Señor son tantas que jamás terminaríamos de anunciarlas. No hay un tiempo en el que el hombre puede decir, ya anuncié lo suficiente las maravillas de Dios. Por ahí hay predicadores quienes se retiran, pastores o cantantes quienes se toman un año sabático o simplemente se jubilan. Pero si vamos al texto y a lo que dice la palabra de Dios, no hay un momento en el que podamos dejar o decir, ya anuncié lo suficiente las maravillas de Dios. Son imposibles las maravillas de Dios de procesar en nuestra mente, de explicarlas todas. Por eso nos da, o más bien toda nuestra vida, no nos alcanza para anunciarlas. Sus maravillas, las maravillas de Dios, son conforme a su naturaleza, conforme a su poderoso nombre. Por eso dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Hablando de anunciar, anunciar implica comunicar. En la comunicación hay por lo menos dos elementos. Se necesita que haya un emisor, que es quien da el anuncio, y se necesita que haya también un receptor, que es el que recibe el anuncio. Esto nos habla, mis hermanos, no de individualidad, sino de pluralidad. El Salmo 22 dice, anunciaré tu nombre, ¿a quién? A mis hermanos. O sea, sí lo anunciamos en lo individual, pero el anuncio como tal tiene que ver para que haya otras personas, tiene que ver con comunicación y con otras personas. A mis hermanos, en medio de la congregación, subraya eso, te alabaré. Y en este caso no es un solo receptor, sino son varios. Por eso dice hermanos, y específicamente hermanos de una misma fe, reunidos o congregados. Esa palabra congregación es la palabra kahal en hebreo, y es una asamblea, es una congregación, es en donde hay varias personas, más de 10 como ahora se permite, ¿verdad? La Septuaginta traduce este texto o esta palabra en este texto particularmente con la palabra griega eclesia. Kahal, asamblea, con la palabra griega eclesia. ¿Te suena esa palabra? Eclesia, iglesia. De ahí nosotros traducimos la palabra iglesia. Y es que la resurrección de Cristo hizo posible el inicio de la iglesia de Cristo. Por eso decíamos en un principio que la resurrección de Cristo es un tema esencial, porque abrió la posibilidad de que la iglesia iniciara. Vamos a ver por quiénes está formada esta iglesia a través de este salmo. La primera referencia que tenemos en Mateo 16 de la palabra iglesia, ahí fue cuando el Señor hablaba con Pedro, primero con los discípulos. Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesús le responde a Pedro, pues sí, muy bien, bien has dicho.
Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre la piedra, la declaración que Pedro mismo había hecho de que Jesús era el Cristo. Así que la iglesia tiene que ver con Cristo e inicia con su resurrección. El Señor Jesús mismo le dijo a una mujer cananea, quien rogaba a él por un milagro, y una mujer cananea no era judía. El Señor Jesús le dijo algo muy importante que tiene que ver con el orden de la iglesia. Mateo 15, 21. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando el Señor Jesús prometió al Espíritu Santo a sus discípulos para que ellos fueran sus testigos, a lo que le conocemos como la Gran Comisión, les dio un orden, y esto es en lo que estamos ahora. Les dijo: vayan a Jerusalén, vayan a Judea, vayan a Samaria y vayan hasta lo último de la tierra. Ya en Hechos capítulo 1, versículo 8, si no me equivoco. Él les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Van a anunciar esto. ¿En dónde? Primeramente en Jerusalén, después en Judea, después en Samaria. Eso encierra el mundo judío, y hasta lo último de la tierra. Y estos son y somos los gentiles. El apóstol Juan entendía muy, muy claramente la orden de prioridad de la primera venida de Cristo. En su Evangelio, capítulo 1, versículo 11, el apóstol Juan escribe un versículo conocido por nosotros, que es: a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. O sea, primeramente vino Jesús a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a los de su pueblo, a los judíos. Y también el apóstol Pablo tenía clara esta revelación, tenía clara la revelación de que primeramente Jesús vino a los judíos. Y por esto, cuando él predicaba el evangelio por todos los lugares, en sus viajes misioneros, él visitaba primeramente las sinagogas judías, porque él sabía que ese era el orden. En Romanos 1:16, él dijo que el evangelio era al judío primeramente. Dijo: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y decía: al judío primeramente y también al griego en segundo lugar. Para cerrar esta idea de que en el orden, primeramente el Señor vino a los judíos, a la casa de Israel. ¿Quiénes fueron las que vieron primeramente el cuerpo de Jesús resucitado? Mujeres, sí, pero mujeres no gentiles, sino judías. Y esto es lo que está afirmando el versículo 23 en este canto de alabanza. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, ¿te fijas? Y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Está hablando específicamente del pueblo judío. Este anuncio, mis hermanos, el anuncio de la resurrección, el anuncio de que el Padre no abandonó por completo a su Hijo en la cruz, el anuncio de que el Cordero de Dios clamó al Padre y su clamor fue oído, pues está incluido aquí. Ese es el anuncio para Israel. Dice el versículo 24: porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Y quiero hacer un pequeño paréntesis aquí, ya que tengo tiempo. El paréntesis es este. Quiero que por un momento te conectes con la enseñanza del viernes. Y si no la escuchaste, bueno, escúchala después para que te cierre la idea. Los primeros 21 versículos del Salmo 22 están narrando la experiencia de la agonía de Jesús. Y en esa agonía, él comienza clamando: Elí, Elí, lama sabactani, Padre, ¿por qué me has desamparado? Estaba Jesús agonizando, experimentando dolor físico, vimos, dolor emocional, dolor espiritual. Y él clamaba: líbrame, Señor. Líbrame de la espada, líbrame del león, porque perros me han rodeado. Y está el Señor pidiendo al Señor que lo ayude. En nuestra lógica humana, ¿cuál hubiera sido la respuesta al clamor del Cordero? Que hubiera venido el Señor, o que hubiera mandado a un ejército de ángeles y que lo hubieran rescatado de la cruz, y que hubieran acabado con esos romanos y con esos judíos terribles, ¿no? Esa hubiera sido la respuesta en nuestra humanidad. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo el Señor, el Señor Dios, el Padre, libró al Señor Jesús, al Cordero? ¿Cómo respondió a su clamor? El Cordero murió. El Cordero murió y resucitó. Bueno, qué bueno que te quedaste pensando, qué bueno que lo piensas.
Porque el versículo 24 dice y asegura que no menospreció ni abominó la aflicción, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, él le oyó. Por eso, mis hermanos, su pueblo alaba. La resurrección es el motivo y es el tema de la alabanza de su iglesia, que el Señor oyó el clamor del Hijo y lo respondió, escucha esto, conforme a su voluntad. No conforme a nuestros deseos, no conforme a lo que yo pudiera haber escrito en un script para dirigir una película, sino que Él respondió conforme a su voluntad, y resulta que la mayoría de las veces, si no es que todas, su voluntad es muy distinta a la nuestra. Su voluntad es mucho más alta que la nuestra. Sus pensamientos son, así como los cielos son de altos, que no podemos verles el final, así es la voluntad de Dios y los pensamientos de Dios. Por eso es que nosotros alabamos a ese Dios exaltado, porque si alabáramos a un Dios que en entendimiento está igual que nosotros, pues ¿cuál es el chiste, no? Alabamos a un Dios que sobrepasa toda nuestra manera de pensar. Su conocimiento es demasiado para mí, alto es y no lo puedo comprender. Dice el versículo 25, de ti será mi alabanza en la gran congregación. ¿Te fijas cómo está repitiendo? Hermanos, congregación, congregación, eclesia, iglesia. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Y aquí tengo que explicar un poquito para no aplicarlo mal. Hay quienes dicen, no, pues ahora el hermano tráigase su voto, su pacto y acá ahora su promesa, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué significa esto? Bueno, cuando los judíos presentaban una petición a Dios, cuando los judíos oraban y le pedían algo al Señor, ellos, cultura judía, recuerda, hacían votos con el Señor. Uno de ellos era el voto del nazareato. Hemos visto en el libro de los Hechos cómo el apóstol Pablo, cuando estuvo en Corinto, pues él llegó y tuvo mucho temor, llegó un momento de temor y el Señor le dijo, no temas, sino habla y no calles, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Pablo hizo un voto al Señor, un voto de nazareato, voto que cuando el Señor cumpliera lo que había prometido, que era guardarle ahí en la región de Acaya, específicamente en Corinto, él iría a Jerusalén a cumplir y a pagar estos votos. Los votos incluían que ellos se iban a cortar el pelo, se iban a cortar la barba, iban a presentar un sacrificio y allí junto con el sacrificio iban a arrojar los cabellos de la barba y del cabello, ¿no? Así que cuando este sacrificio era ofrecido, era porque la oración había sido oída, la oración había sido contestada. Así que aquí vemos al Cordero Matutino diciendo, Señor, voy a pagar los votos de esa oración que tú escuchaste, de ese clamor de los versículos 1 al versículo 21. La oración del Cordero Matutino fue oída y él mismo se ofreció como ofrenda delante del Padre. Se presentó también resucitado ante muchos testigos. El Señor Jesús les mostró la llaga, les mostró las marcas de los clavos en sus manos y en sus pies, y allí estaba ese sacrificio siendo visto por muchos testigos. Versículo 26, comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová, ¿quiénes? Los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Y mira, esto, mis hermanos, tiene un gran contenido. Recuerda que antes de ir a la cruz, el Señor Jesús celebró Passover, celebró la Pascua junto con sus discípulos. Otra vez, estamos hablando aquí de comunidad. Celebró la Pascua con sus discípulos. Y allí en la Pascua, en la última Pascua, el Señor Jesús partió el pan y bebió el vino con ellos. Eso está en Mateo 26. ¿Qué significado tiene esto? El pan representa el cuerpo de Jesús que fue entregado por nosotros. El vino representa la sangre de Jesús derramada en la cruz por nosotros, por amor a nosotros. Y el mismo Señor Jesús les dio a ellos una orden y les dijo, todas las veces que coman este pan y beban de esta copa, la muerte del Señor anunciáis. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Y eso está en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 26. Esto, mis hermanos, los discípulos no lo volvieron a hacer. Fíjate cuándo. De la última Pascua que ellos comieron con el Mesías, no lo volvieron a hacer hasta cuando el Señor se les apareció a ellos. Esto lo hicieron hasta después de que Él resucitó. Son los humildes, mis hermanos,
quienes vienen a Él. Son los humildes quienes vienen a la comunión con el Padre y a la comunión con su iglesia. Son los humildes quienes participan de este memorial que muchas iglesias hoy se dieron a la tarea de tenerlo. Nosotros más adelante lo tendremos también. Esperamos que sea así uno a uno, como normalmente lo tenemos, y si no, pues ya lo haremos virtualmente. Pero bueno, ahí podemos ver nosotros esta comunión de sus hijos con el Padre, con Jesucristo, y la comunión unos con otros de la iglesia, conmemorando esto precisamente que el Señor hizo. Esta comida, mis hermanos, la disfrutan los humildes. Leo de nuevo el versículo 26. Comerán los humildes y serán saciados. Este texto nos dice que esta comida la disfrutan los humildes, o dicho de otra forma, como lo dijo el Señor Jesús, los pobres en espíritu. En Mateo capítulo 5, el Sermón de la Montaña. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados aquellos quienes lloran por su pecado, los contritos. Esos son los humildes, los que reconocen su pecado, los que lloran por su pecado, se duelen por su pecado, por haber ofendido a Dios. Y los mansos, bienaventurados los mansos, aquellos quienes no solamente reconocen, sino que después de haber reconocido y haber llorado por su pecado, se dejan caer en los brazos del Señor, se ponen en los brazos, en las manos del alfarero para que el alfarero les Eso es mansedumbre, es ser moldeado, es dejarte tratar por el Señor. Esta comida la disfrutan aquellos quienes tienen hambre y sed de justicia, de la justicia de Dios. Son los humildes, mis hermanos, quienes responden a esa invitación del Cordero Matutino en Isaías capítulo 55, versículo 1. El profeta Isaías habló de esto y dice en su libro de Isaías 55:1, a todos los sedientos, y esto incluye a todos estamos sedientos, toda la humanidad, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, como ahora muchos, venid, comprad y comed, y dices, no traigo, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Esa es la invitación que hace el Cordero Matutino, y la disfrutan aquellos humildes quienes se reconocen eso, que no tienen dinero, que no tienen para pagar, disfrutan de esta gracia. Solo los humildes, mis hermanos, vienen a Él, y son ellos, según el texto ahí en Salmos, quienes son saciados. Comerán y serán saciados. Saciedad no es una saciedad momentánea, sino ni monetaria, porque iba a decir eso, ¿no? Es una saciedad que nos habla de plenitud de gozo. Lo vimos en el Salmo 23. Mi copa está rebosando. ¿Por qué? Porque el buen pastor me cuida, me alimenta, me guía. Y los humildes son aquellos quienes se acercan, quienes no tratan de pagar y dicen, y está diciendo el Cordero, es gratis. Y tú dices, no, espérame, déjame ahorro un poquito. No, espérame, déjame, voy acá y saco de aquí y saco de allá. Solo los humildes son saciados. Hoy en día muchas personas saben que en las escuelas se está dando comida, en algunas escuelas se está dando comida, y se han acabado sus recursos, se ha acabado el trabajo, y saben que está ahí la comida, saben que está ahí a disposición de ellos esta provisión. Sin embargo, por orgullo no se acercan, porque dicen, ¿y si me ven allí? ¿Y si me ven allí pidiendo comida? No, ¿cómo crees? Prefiero aquí mejor, más vale muerto de hambre que sencillo, ¿verdad? Bueno, así son muchos, pero aquellos quienes reconocen y dicen, pues sí, no tengo, y no soy ni el primero ni el último, y agradezco por lo que se me da, se acercan y reciben y son saciados. Pero aquí está hablando de saciedad no temporal, porque vas, te la comes, te vuelve a dar hambre y ahí vas otra vez. Aquí estamos hablando de una saciedad, de una plenitud de gozo, plenitud de gozo en la resurrección del Señor Jesucristo. Esta plenitud de gozo, mis hermanos, tiene que estallar en alabanza. Se tiene que expresar de alguna forma esta plenitud de gozo. Este salmo utiliza por lo menos 2 palabras hebreas que se traducen como alabanza. Vamos a verlo ahí a través de toda la Biblia, esa palabra alabanza, alabanza, alabanza. Pero hay varias palabras en el original que se usaron en lugar de la palabra alabanza que nosotros tenemos. La primera de ellas es la palabra halal. De esta palabra halal viene otra palabra conocida por nosotros, que es la palabra aleluya, aleluya, halal. Y significa alabar, o sea, alabanza,
pero también significa celebración, también significa glorificar, también significa, escucha, cantar, también significa alardear. ¿Cómo que alardear? Sí, mira, no estás viendo esto que tengo, presumir, para que me entiendas, ¿no? Y esto se nos permite únicamente cuando hablamos de la cruz de Cristo. El apóstol Pablo dijo, pues yo me voy a gloriar en nada, no me voy a gloriar en nada, sino en la cruz del Señor Jesucristo, en la resurrección de Cristo. Ahí sí se nos da licencia, se nos da permiso de presumir, se nos da permiso de alardear. ¿No te das cuenta qué Dios tan grande tengo? Ahí sí se nos da licencia, y eso es lo que la palabra halal significa. También otra palabra que aparece en este salmo es la palabra tehilá. Tehilá. Y esta palabra también se traduce como alabanza en varias de nuestras versiones y significa gloria, significa alabanza, significa canción de loor, acciones loables. Eso es lo que tehilá significa. Nosotros, la iglesia, los hijos de Dios, glorificamos a Dios, ¿cierto? Nosotros le glorificamos. ¿Por qué? En primera, porque Él es Dios, pero así inmediatamente porque Él nos salvó, porque Él, cuando estábamos muertos, nos dio vida, nos resucitó juntamente con Cristo, como dice Efesios 2:6, o como dice la última parte de este versículo 26 del Salmo 22, vivirá vuestro corazón para siempre. Leámoslo así ahora, vivirá mi corazón para siempre. Si estás ahí con tu familia, dilo, vivirá nuestro corazón para siempre, si es que ellos son salvos. De aquí en adelante, mis hermanos, este canto de alabanza, recuerda que trata de que la oración del Cordero matutino fue oída conforme a la voluntad de Dios, conforme al plan perfecto de Dios, y este canto de alabanza ya comienza a incluir no solamente a los judíos, sino también a nosotros, quienes no provenimos de descendencia judía. Vamos a ver el versículo 27. Dice el versículo 27, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. En un principio habló de la familia de la casa de Jacob, de la casa de Israel, y aquí está ya hablando e incluyendo a todas las familias de la tierra, a todos de todos los confines de la tierra, porque la obra de Cristo alcanzó a toda la humanidad sin distinción. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Porque imagínate que hubiera dicho, como hay leyes acá, ¿no? Hacen, por ejemplo, acá en Estados Unidos, no, pues va a haber una amnistía y todos, córrele, pero nomás para hondureños, y órale, ¿no? O no, que van a dar tales beneficios, sí, pero solo para mexicanos. Y el salvadoreño dice, bueno, la obra de Cristo, su muerte, sepultura y resurrección, nos incluye a todos, no solamente a judíos, es sin distinción. Dios, mis hermanos, ya había dispuesto desde antes de la fundación del mundo que no solo los judíos, aunque a ellos se les anunció primeramente, que no solo judíos serían los receptores de sus bendiciones espirituales. El Señor ya lo tenía previsto. Esto no es una nueva teología, esto no es una nueva onda que agarró el Señor, no es como que una, ¿cómo le llaman cuando le hacen a la Constitución? No es como una enmienda, no es como que algo corregido y aumentado, new and improved. No, esto desde antes de la fundación del mundo ya estábamos tú y yo, mexicano, hondureño, salvadoreño, guatemalteco, venezolano, panameño, lo que seas, ahí en el plan de Dios. Estábamos incluidos para ser receptores de sus bendiciones espirituales, de esta saciedad que encontramos en Él. ¿Y por qué digo que el Señor ya lo tenía previsto desde antes de la fundación del mundo? En primera, porque el Nuevo Testamento lo dice el apóstol Pedro, lo dice el apóstol Pablo, pero desde Génesis vemos ya que el Señor ya nos tenía incluidos en su plan. Vamos a Génesis capítulo 12, versículo 3, Génesis 12:3. El Señor cumple sus promesas, todas y cada una de ellas las cumple, y las que todavía no se cumplen, las cumplirá. Dice Génesis 12:3, hablándole Dios a Abraham, le dijo Dios a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Escucha esto, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y no está diciendo ahí, serán benditas en ti solo los judíos, sino todas las familias de la tierra. Vemos también el propósito por el cual Jesús murió y resucitó
por judíos y gentiles. Aquí lo vemos. Continúa diciendo, y todas las familias de las naciones que adorarán delante de ti. Coincide con la promesa de Dios dada a Abraham desde el libro de Génesis. Lo estamos viendo en los Salmos y ahora nosotros lo estamos viviendo. De toda familia, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, adorarán delante de ti. Y aquí aparece otra palabra, que es la palabra adoración. En hebreo es la palabra shahah. Significa primariamente adorar como un acto religioso, pero también significa postrarse. Postrarse. Y creo que ahora que estás reunido en tu casa en los tiempos de adoración, así en las transmisiones en internet, como está nada más tu familia, a lo mejor allí sí te postras. Pero ojalá que se nos quede el hábito de postrarnos, de arrodillarnos delante de Dios y que cuando nos volvamos a reunir podamos arrodillarnos. A veces a mí eso me causa así como bronca, ¿no? Estamos cantando, me postraré, me arrodillaré, yo me hincaré y todo esto, pero nomás no nos postramos. O sea, no coincide lo que cantamos con nuestras acciones, ¿no? Entonces, ojalá que podamos tener esta práctica. No tiene nada de malo, está limpiecita la alfombra y ahorita más hasta Lysol tiene, ¿verdad? Está desinfectada y todo este asunto. Pero que se nos quede este hábito, porque eso es adorar, es una expresión de adoración, el postrarse. Ahora, si a lo mejor te duele la pierna o no puedes, tienes alguna imposibilidad física, también shahá en hebreo, adoración, es bajarse. O sea, podemos inclinar nuestro rostro de esta forma, una señal de reverencia y de adoración genuina. Inclinarse también es así, es bajar la cabeza. Eso está implicando humillación, porque dijimos que los humildes son los que son saciados. Entonces, humillación es eso. Es como cuando en los tiempos de antes, ahora han cambiado mucho las cosas, ¿no? En tiempos de antes, cuando alguien se refería a su señor padre o a su señora madre, lo hacía con reverencia, ¿verdad? Y venían delante del padre y sí, papá, sí, y hablaban con el padre y bajaban su cabeza, bajaban su mirada. Era un acto de reverencia, de honra, de respeto. Ahora no, ahora, what's going on, dad? What's up? What's up? What's up? No, así como que más campechano el asunto, ¿no? Pero esto habla de humildad, de humillación, de sujeción a la autoridad, de amor y respeto, ¿no? Eso es shahá, adoración, es inclinarse. Y esta palabra también aparece en el versículo 29, ahí del Salmo 22. Dice, comerán. Otra vez, ¿te fijas? Ya habló de comer y ser saciados, pero volvemos a comer, porque cada vez que nosotros vamos al Señor, recibimos plenitud, recibimos lo suficiente para transitar por nuestro trayecto en esta tierra. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán, ahí está shahá otra vez, delante de Él todos los que descienden al polvo, aún el que no puede conservar la vida a su propia alma. Aquí aparecen varias palabras importantes, interesantes. ¿Por qué? Porque adorar, como dijimos, es humillarse y está incluyendo aquí a todos los poderosos de la tierra. Está incluyendo aquí a todos los que descienden al polvo y está incluyendo aquí aún a los débiles, pero quiero que pongamos nuestra mirada ahora en el versículo 30, porque adoración y servicio van de la mano. De hecho, en el original son palabras que van ligadas. Adorar no solamente es inclinarse, no solamente es tirarse al suelo, no solamente es bajarse, sino que también adorar, shahá, también es abad, también es servicio en el hebreo. Y dice el versículo 30, la posteridad les servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. La Nueva Traducción Viviente traduce este versículo así y dice, nuestros hijos también los servirán. ¿A poco no anhelas que tus hijos sirvan a Dios? Yo anhelo que mis hijos sirvan a Dios. Yo oro para que mis hijos sirvan a Dios y trato de ser ejemplo para ellos para que lo hagan y que lo hagan bien, ¿no? Pero esta es la promesa que da el Señor para los humildes. Nuestros hijos también los servirán. Y este canto de alabanza está viendo hacia el futuro, mis hermanos, hacia un futuro escatológico que va más allá de nosotros, porque ya lo dijo, los humildes y todas las familias adorarán, servirán. ¿Por qué? Porque el Cordero matutino va a volver y va a volver
para reinar. ¿Te fijas? Aquí está hablando del Cordero en su primera venida, pero el versículo 28, que me lo salté a propósito, dice, porque de Jehová es el reino y Él regirá las naciones. ¿Cómo conectamos esto con el Cordero matutino? Y es que esto, como decía, es un futuro escatológico. El Señor vino una vez, pero va a volver, y esta segunda venida de Jesús tiene que ver con que Él viene para reinar. La primera vez vino el Mesías sufriente, esta segunda vez viene el Mesías reinante. La primera vez vino montado en un pollino, esta segunda vez viene en un caballo blanco para juzgar a las naciones, para reinar. El Padre le ha entregado al Hijo todo, y todo le será devuelto al Padre cuando ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies, como dice primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 25. ¿Lo leemos? Primera de Corintios 15, 25. Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Vamos a leer nuevamente el versículo 29 para profundizar un poquito en lo que ya mencioné, porque es un elemento importante que tiene que ver con la iglesia, con la congregación, que nos incluye a nosotros los no judíos, los gentiles, y que incluye también a los judíos. Dice el versículo 29, comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Ahí hay un grupo de personas. Se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo, y hay otro grupo, aún el que no puede conservar la vida a su propia alma. Y es que la iglesia del Señor, la iglesia que el Señor compró con su sangre, está compuesta por judíos y por gentiles, que incluye y que encierra a la raza. Está incluida también, está compuesta por mujeres y por varones, por género, sin distinción de género. Está compuesta también por ricos y por pobres, sin distinción o por clase social. El Señor no vino para los ricos, no hay un evangelio para los ricos y un evangelio para los pobres. Así que delante del Señor realmente nuestras posesiones materiales no tienen ningún valor, porque el Señor compró tanto a ricos como a pobres, aún a los que descienden del polvo. Leíamos en un principio que Él levanta del polvo al pobre. Aquellos quienes no tienen ni espiritual ni materialmente, el Señor los levanta del polvo y los hace sentar con los poderosos. ¿Por qué? Porque ante el Señor igual ha sido comprado con su sangre el pobre como el rico. Pero dice el que no puede conservar la vida a su propia alma. Aún aquellos quienes no tienen fuerzas, aún aquellos quienes no tienen quizás mucho carisma, como se dice por ahí, aquellos quienes quizás no son muy extrovertidos, muy parlanchines, sino que son un poco más retraídos y su carácter es más reservado. Bueno, a ellos también, y para ellos también el Señor trajo estas bendiciones espirituales y los hizo parte de su iglesia a quienes han creído. Gálatas capítulo 3, versículo 28, afirma este principio. Vamos a Gálatas 3, 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. El Señor hizo una iglesia tanto de judíos como gentiles, de libres, de esclavos, de varones y de mujeres, y ahora todos somos parte del cuerpo de Cristo. Y esto lo hizo, mis hermanos, con un propósito, con el propósito de que le alabemos, con el propósito de que le adoremos. Mis hermanos, el propósito de alabar a Dios, de adorar a Dios, escúchalo bien, es el propósito eterno. Ese es el propósito eterno. Si tú quieres ver el final de la película, el Señor nos lo revela. Y ahora a lo mejor tú has creído en el Señor y dices, sí, he depositado mi confianza en Cristo, pero para nosotros no hay una incertidumbre eterna, sino que hay una esperanza eterna. Nosotros sabemos el final de la película. ¿Y sabes qué? Yo ya lo vi, ¿tú lo has visto? Somos vencedores, somos victoriosos. Y no lo digo en tono triunfalista, sino que lo digo porque el Señor, quien ha vencido y quien venció a la muerte, al pecado, al diablo, nos ha hecho a nosotros, como dice su palabra, más que vencedores. ¿Por qué? Porque nosotros no tuvimos que hacer nada. Nosotros solo venimos y recibimos y compramos sin dinero y sin precio de esta agua, bebimos de este pan y disfrutamos de la plenitud que el Señor nos da. Ese es el propósito eterno. Los redimidos, los comprados por su sangre,
vamos a adorar a ese Cordero matutino, al Cordero que está sentado en el trono. El capítulo 5 de Apocalipsis nos describe lo que es titulado como la adoración celestial. Déjame te hago un pequeño contexto o resumen del capítulo 5 y la adoración celestial. Aquí se presenta en la visión de Juan, del Apocalipsis, se presenta un libro asegurado que tiene 7 sellos. Este libro asegurado con 7 sellos contenía la revelación del destino del mundo. Y Juan veía en su visión que nadie era digno de mirar ese libro con 7 sellos, ni siquiera mucho menos de abrir ese libro, ni de mirarlo tampoco. Y Juan, al ver esto, dice él mismo que lloraba porque parecía que lo que estaba contenido en ese libro, esa revelación, iba a quedar encerrada, que no iba a ser revelada. Pero uno de los ancianos consoló al apóstol Juan y le afirmó y le dijo: si hay alguien quien es digno de abrir los sellos de ese libro para que sean reveladas las cosas que están allí, la revelación del destino del mundo. Y lo describe a ese quien es digno de abrirlo como el león de la tribu de Judá, la raíz de David, dice él. Así que, mis hermanos, la dignidad del Mesías, del Señor Jesucristo, ¿se basa en qué? Se basa en que Él murió y en que Él resucitó, el primogénito de entre los muertos, quien está con su cuerpo glorificado a la diestra del Padre. Él es el único digno de abrir estos sellos de este libro. Y dice el versículo 8 del capítulo 5 de Apocalipsis: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. El Cordero abriendo los sellos, abriendo el libro, dice que se postraron los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Todos, fíjate, hablando de postrarse, de este proscuneo ahora en griego, shachá en hebreo, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, porque adoración incluye también oración. Versículo 9: y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, subraya eso, y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Una mejor traducción dice un reino de sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Esto es, por supuesto, en un lenguaje figurado, porque no fue contando 1, 2, 3, 4, 5, 1 millón, 1, 2, 3, 2 millones, no. Esto es un lenguaje figurado y dice millones de millones. Y ahí, mis hermanos, esto me emociona. Y allí vamos a estar tú y ahí voy a estar yo. Y su número eran millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos, escúchalo nuevamente, se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Estaba hablando del final de la película. Este es el final de la película. El final de la película no es cuando pase la pandemia. Si esa es nuestra visión, déjame ayudarte. Qué corta visión, pero déjame ayudarte. Este es el final de la película. Esta es la esperanza de la gloria. Todo esto va a pasar. Todo esto se va a quemar. ¿Va a pasar la pandemia? Sí. A lo mejor algunos ahí se quedan. Nos quedamos, dijo el otro. Pero esto, mis hermanos, está garantizado. Por eso podemos, en medio de la angustia, tener gozo y tener esperanza. Quien ha quitado su mirada de lo terrenal. Aquellos humildes quienes son saciados con esto. No es que son saciados con
con palabras motivadoras que te dicen, ay, eres un campeón. No es que son saciados con palabras de ánimo, ánimo, campeón, tú puedes, en ese tiempo todo va a estar bien, échale ganas, únete a los optimistas, ¿verdad? No es ese tipo de saciedad la que buscamos, es la saciedad que va más allá de los sentimientos, del alma, y va hacia lo eterno, hacia lo espiritual. Aquí es en donde, como dice el himno, ahí quiero ir. ¿Y tú? Ahí es en donde yo quiero ir, y ahí es en donde yo voy a estar. Ese, mis hermanos, es el destino final. Pero hay un propósito. Si el Señor no nos lleva, yo a veces pienso y digo, no sé si lo leí, pero lo pienso muchas veces, ¿no sería ideal que cuando nos convertimos, que decimos, Señor, creo en ti, perdona mis pecados, confío en tu sacrificio expiatorio, quiero ser tu hijo, etcétera, en ese momento fuera el arrebatamiento, así individual, ¿no? Sería maravilloso. Sí, creímos y entonces ya estamos con el Señor, ¿no? Pero no es así en la mayoría de las ocasiones, ¿no? Porque acuérdate, el malhechor que estaba a un lado de Jesús le dijo, de cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso esta misma noche, ¿no? Ese sí fue el caso, ¿no? Pero la mayoría del tiempo no es así. Creemos, somos salvos y entonces continuamos en esta tierra que está, como dice la palabra, gimiendo. La creación gime, esperando la manifestación de los que están en cuarentena, de los hijos de Dios que están en cuarentena. Nos deja el Señor en esta tierra y nos deja entonces, ¿para qué? Con un propósito, ¿no crees? Y ese propósito incluye adorar. O sea, no podemos decir alabar, adorar, postrarme, y todo esto viene para después. Mientras tanto me dedicaré a mis negocios, mientras tanto me dedicaré a mis asuntos, a mi entretenimiento, a mi placer, etcétera. No, esa adoración incluye ese tiempo, incluye nuestro paso por esta tierra. Pero el propósito, otro propósito, y que va conectado también con alabanza, porque este es el contexto y este es el tema, un canto de alabanza que nos ha sido dado por el sufrimiento y por la resurrección de Cristo. Dice el versículo 31, vendrán y ¿qué? Y anunciarán su justicia. Regresé a Salmos 22. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que Él hizo esto. Ahí está de nuevo esa palabra que vimos al principio en el versículo 22. Anunciar, que es proclamar. Esta palabra es la palabra nagad, que es relatar, es explicar, es informar. En nuestro versículo 22 se tradujo como anunciar, pero aquí aparece también anunciar. En el original es nagad, que es relatar, es explicar, es informar. Y quiere decir explicar o revelar alguna información que de otra manera no se hubiera sabido. Eso es interesante, ¿no? Si tú, ayer veía un pequeño documental, o más bien un reportaje de las playas de Acapulco, allá donde es aquí mi hermano Gerardo que estaba cantando, ¿no? Allá en Acapulco estaban pasando unas tomas de las playas vacías, así, vacías completamente, y estaban explicando cómo el turismo ha sufrido, etcétera, a causa de que no hay gente, pero había uno que otro despistado ahí en la playa. O sea, la playa vacía y había uno que otro ahí bañándose, ¿no? Como si nada. Entonces, a estos despistados, o que se hacían los despistados, venían los soldados y los invitaban, los exhortaban a que se salieran de la playa. Pero lo digo esto porque algunos decían, pues es que yo no sabía, yo no sabía que no había que venir a la playa. Seguramente ellos no tienen televisión, no tienen internet, no tienen nada, y ellos agarraron y se fueron a la playa a bañar y todo esto, ¿no? Si ellos no vieron las noticias de lo que estaba pasando, pues se fueron a la playa, pero la forma de saber y de no ir era estar enterado de lo que estaba ocurriendo. Es la palabra nagad, entonces, es explicar y revelar alguna información que de otra manera no se hubiera sabido. Este anuncio, mis hermanos, es para un pueblo no nacido aún. ¿Te fijaste ahí en el texto? A pueblo no nacido aún anunciarán que Él hizo esto. Y aquí nuevamente está haciendo una referencia a nosotros, mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos, a los no judíos, pues, a los descendientes de Cuauhtémoc, a nosotros, a este pueblo no nacido aún. Y Romanos capítulo 10, versículo 14,
nos habla de este anuncio. Un anuncio que si no se hace, no se va a saber. Si tú no le predicas a tu vecino, aunque sea de ventana a ventana, le gritas vecino, ¿no? Y le gritas el anuncio del evangelio, pues no lo vas a ver, de otra manera no lo vas a ver. Dice Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo? O sea, el que invocar el nombre del Señor será salvo. Y tú dices, perfecto, pero ¿cómo lo van a invocar si no les han anunciado, si no les han hablado acerca de Jesús para que puedan creer? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les anuncie, quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. La resurrección de Cristo, mis hermanos, abrió la posibilidad de que a nosotros, quienes no éramos pueblo, quienes no éramos judíos, quienes digamos que legítimamente, legalmente quiero decir, no nos correspondía, su resurrección abrió esa posibilidad. Fue después de su resurrección cuando nosotros pudimos oír el evangelio, y a nosotros ahora se nos anunció la buena nueva de salvación, y se ha de seguir anunciando esta buena nueva de salvación cuando ya somos pueblo. Romanos 9:25 dice que no éramos pueblo, pero ahora ya somos pueblo. Así que nosotros somos el resultado del canto de alabanza de nuestros hermanos. Fíjate lo profundo que es esto. Tú y yo, los que somos hijos de Dios, los que hemos sido comprados por la sangre de Cristo, a nosotros nos llegó el evangelio de alguna forma, pero a quien nos predicó el evangelio, pues alguien se lo predicó, y así te vas, hasta que llegas a Hechos capítulo 2. Cuando fue el evangelio anunciado en aquel aposento alto, descendió el Espíritu Santo y se predicó el primer sermón. Acuérdate, primero a los judíos, pero judíos que venían de diferentes pueblos, algunos de ellos gentiles, y vemos cómo el desarrollo de la iglesia se llevó así. Los gentiles les fue predicado el evangelio, fueron empezando a incluirse en esta obra de la salvación. Ahí en la casa de Cornelio vemos cómo se abrió el evangelio para los gentiles, y de ahí va el asunto. El canto de alabanza se fue proclamando desde el libro de los Hechos hasta llegar al día de hoy, y nosotros somos resultado del canto de alabanza de Jesús, del Cordero, y del canto de alabanza de los primeros cristianos. Esto, mis hermanos, se ha cumplido de generación a generación a generación. El evangelio, la buena nueva, este anuncio de salvación, pues ha sido dado tanto a judíos como a gentiles, y esto incluido a nosotros. Hay veces que se presenta el evangelio como que ándale, mira, conviértete. Ay, pues no sé, lo voy a pensar. Dios te ama, sí, ya sé, ¿quién no me va a amar, no? Y lo presentamos así, ¿no? Ciertamente sí dice en Corintios que así como si Dios rogara por medio de nosotros, ¿no? Pero es un diferente tipo de ruego a como que si estamos mendigando, ¿no? Yo no veo al Cordero mendigando, yo veo al Cordero diciendo consumado es, la obra está hecha, y hace la invitación, y los humildes son quienes vienen y disfrutan de esta bendición, del resultado de su canto de alabanza, de su victoria. Pero hablando de este ruego que nosotros hacemos a veces, yo creo que nosotros más bien deberíamos de proclamarlo con certeza y decir, hay salvación en Cristo, arrepiéntete de tus pecados, y que podamos hacerlo con convicción, porque piénsalo, nosotros pues no figurábamos ahí, aparentemente no, pero el Señor en su inmensa gracia, en su infinita misericordia, nos incluyó a nosotros. A la que no era amada, la amó, nosotros los gentiles. Para concluir, mis hermanos, Dios se agrada en la adoración, porque hemos hablado de alabanza, hemos hablado de adoración, y el Señor se agrada en esa adoración, en la adoración de aquel quien ha sufrido las profundidades de angustia física, de angustia emocional, y quien ha mantenido su fe. Este es un principio que yo he traído para concluir. ¿Por qué?
Porque ciertamente estamos hablando de la resurrección, estamos hablando de victoria, de júbilo, de gozo, de plenitud, de alabanza. Pero muchos están todavía en aflicción, aflicción física, aflicción emocional, aflicción de muchas clases, ¿no? De muchos tipos. Pero te digo esto nuevamente, Dios se agrada en la adoración de aquel quien ha sufrido en lo profundo de la angustia. Cuando estamos ahí en lo profundo de la angustia, cuando estamos en lo más bajo de la crisis, pero tan bajo, no tan bajo a comparación de lo que sufrió Cristo, recuérdalo. Que a veces pensamos, esto no le ha pasado a nadie más. No te preocupes, Cristo padeció de una manera inigualable, incomparable. Pero allí estando en la angustia, cuando nosotros adoramos y nos humillamos todavía más y decimos como el salmista decía, bueno me es haber sido humillado. Dices, ¿cómo? ¿No está mal ser humillado? No. Desde la perspectiva bíblica, es bueno que yo haya sido humillado para que aprenda a guardar tus estatutos. Allí estando en la aflicción, en lo más bajo, podemos adorar, podemos humillarnos todavía más. Y eso habla de que mantenemos nuestra fe. Eso habla de que retenemos nuestra integridad como Job. Y allí humillados adoramos. Esa, mis hermanos, es la adoración que el Señor busca. Esa es la adoración de la que el Señor dijo en Juan, en el libro de Juan, cuando le hablaba a la mujer samaritana. Le dijo, tales adoradores busca que le adoren. El Padre busca adoradores. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Eso es adoración en espíritu y en verdad. Cuando estamos en la aflicción, cuando estamos ahí en las profundidades y retenemos nuestra fe y le adoramos y nos humillamos, Dios se agrada en esa adoración. Cuando esta experiencia de angustia, de agonía, pero a la vez de victoria es anunciada, o sea, cuando nosotros hemos experimentado eso, ¿sabes qué? Estaba hundido y el Señor respondió a mi clamor. No respondió a mi clamor quitando la pandemia, sino dándome el gozo, dándome la paz, fortaleciendo mi fe. Cuando esto se anuncia y se testifica, ¿sabes qué? Es de bendición para otros. Hemos dicho repetidamente en este tiempo particular que estamos viviendo, llama a tu hermano por teléfono, hazle una videollamada, mándale un mensaje. Y sí, eso es bueno, pero cuando llamemos a nuestro hermano, cuando mandemos un mensaje, hagamos algo, lo propongo para la iglesia local por lo menos, aunque los demás si quieren aplicarlo también está bien. Hagamos algo, evitemos hablar del COVID-19, ¿qué te parece? Evitemos hablar de la pandemia y de los contagiados y esto, y me incluyo yo también, y por eso digo evitemos, ¿no? Evitemos hablar de eso y tratemos de hablar de nuestra experiencia en este tiempo difícil y de angustia, de nuestra experiencia de victoria, de cómo hemos encontrado gozo en medio de esos tiempos, de cómo nuestra fe ha sido fortalecida en este tiempo, y eso será de bendición para otros. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, dando gracias a Dios en nuestro corazón. En vez de, no, hermanos, no, pues sí está difícil, hermano, no, la pandemia. ¿Y dónde está la alabanza? ¿Y dónde está el gozo? Sale más agüitado el hermano después de que le hablas, ¿no? Me habló el hermano y terminaste peor. En vez de animarte, te agüitó todavía más, ¿no? Te desanimó. Así que hagamos esto, compartamos nuestra experiencia de gozo. Y esto, hermanos, lo que hace es que aporta para la extensión del reino de Dios en el mundo. Porque es entonces cuando el mundo puede ver la diferencia. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y no sé, yo creo en la palabra de Dios, creo que toda ella es inspirada por Dios y que toda ella es real y se cumple. Y no hay momento en el que dice, ustedes son la luz del mundo hasta que haya pandemia. Cuando haya pandemia, se meten en cuarentena, se guardan y no le hablen a nadie y quédense ahí nomás viendo las noticias. No. Ahora mismo seguimos siendo luz del mundo, ¿cómo ves? Ahora mismo seguimos siendo sal de la tierra. Y dice la palabra que muchos verán nuestras buenas obras y glorificarán a Dios. No es que estamos buscando que nos vean. Lo que estamos buscando es hacer la voluntad de Dios, que es ser luz. ¿Cuándo somos luz? Cuando alabamos, cuando adoramos, cuando obedecemos. Y esto, mis hermanos, no tenemos que
propiciar que lo vean. Esto lo ven muchos. Lo ven aquellos quienes no le conocen. Y glorifican a Dios y dicen, ese sí es de veras. Ese sí es cristiano de veras. Conozco muchos que dicen, pero ahorita andan en la depre. Pues, ¿cómo? Son cristianos, pero ahorita, ay no, la pandemia, ay, ¿qué va a pasar? Ay. Por si acaso, ¿verdad? También a la Virgencita ya le andan rezando, ¿cómo? ¿No? Entonces, cuando nos ven a nosotros haciendo esto, cumpliendo el propósito de Dios, entonces dicen, este sí es de veras. Y ahí es cuando abrimos también una puerta que nadie puede cerrar, solo Dios abre con su palabra. Y es cuando abrimos esta puerta en la cual podemos compartir el evangelio, podemos dar la buena nueva. Y esto lo digo porque el sufrimiento de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, por esto, multitudes de todas las naciones ahora tenemos acceso a la salvación. Ahora tenemos acceso al reino de Dios. Pero aquí no termina el asunto. El reino de Dios va a seguir siendo extendido. Va a seguir siendo extendido hasta el fin del mundo, hasta que Cristo vuelva. Y tú y yo hemos de ser parte. Y yo quiero ser parte de esa extensión del reino que hizo posible, que la hizo posible el sufrimiento, la muerte y la resurrección del Señor. Así que mis hermanos, termino con esta última invitación. Proclamemos las alabanzas del Señor. Esto es lo que quiere decir. Anunciemos, proclamemos las maravillas de Dios. Anunciemos y proclamemos las virtudes. Anunciemos sus alabanzas. Yo contaré tus obras, publicaré tus maravillas. Esto cobra sentido, eso que cantamos. Cuando entendemos esto, eso es contar las alabanzas del Señor. Eso es anunciar las alabanzas del Cordero, quien murió, ha resucitado y es aquel a quien adoraremos eternamente. Termino leyendo primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros, y tú puedes decir yo, sois linaje escogido. No importa que no seas judío. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Qué bonito, pero con un propósito. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso nos salvó el Señor. Para eso nos redimió el Señor, para cumplir su propósito. Y todo es para su gloria. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú viniste a esta tierra, te hiciste como uno de nosotros. Gracias porque tú, Señor, haciéndote como uno de nosotros, fuiste obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tú, Señor, cuando dijiste consumado es, Señor, tu obra fue completada para que todo aquel que en ti cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fuiste sepultado conforme a las Escrituras, resucitaste al tercer día conforme a las Escrituras, y ese mismo poder de tu resurrección es el poder, Señor, con el que tú nos resucitarás para poder adorarte eternamente. Esto, Señor, es una perspectiva completa del Evangelio. No queremos solamente encerrarnos en ser librados del infierno. Queremos, Señor, poder ir más allá. Ciertamente fuimos librados del infierno, de la muerte eterna, de la esclavitud del pecado, pero que podamos ver más allá. Y ese ver más allá, Padre, tiene que ver con esto, con que tú nos vas a resucitar. Tu resurrección nos recuerda y nos garantiza nuestra resurrección. Pero allí no termina todo en que resucitaremos, sino que resucitaremos para adorarte, para alabarte, para exaltarte. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno, Señor. Si tú puedes, ahí en tu lugar, toma un momento de reflexión y dile, Señor, gracias. Si puede pasar al grupo de alabanza y vamos a finalizar cantando, adorando al Señor, al Cordero que fue inmolado, quien es digno de recibir la gloria, el poder, la alabanza, la victoria para siempre.